Sonaba el despertador justo a las 6:30 de la mañana, y yo me despertaba sin ánimos de ir a mi trabajo. Ese call center ya me tenía muy fastidiado, era el peor de los trabajos, y ese empleo lo había tomado yo como provisional, en lo que lograba acomodarme en algún puesto de ventas, en alguna tienda departamental o en algún otro sitio, pues repartí mi currículum por todas partes. Así que mantenía la viva esperanza de que un día me llamaran y me dieran la buena noticia de que mis servicios habían sido requeridos para un mejor trabajo. Cuando llegué al trabajo esa mañana, fui llamado de inmediato al Departamento de Recursos Humanos para atender una pequeña junta. Yo no sabía de qué se trataba, pero ya me daba la idea. Efectivamente, cuando llegué y entré a la oficina, la jefa de recursos humanos nos había citado a 4 compañeros y a mí para despedirnos. Así es, para ponernos de patitas en la calle como viles perros. Maldita sea, eso sabía que ocurriría por mi bajo desempeño, pero no imaginé que fuera a suceder tan pronto. Firmé los papeles necesarios y recibí un cheque con el que me alcanzaría para vivir al menos un par de semanas, pero no me daba para pagar la renta del departamento donde vivía. Para eso necesitaba un poco más. Esa mañana, en cuanto salí de la empresa, me compré algunas solicitudes de empleo. Me senté en un café a llenarlas y fui a repartirlas a todos los lugares que pude, pero no conseguí nada. En todos los lugares me decían que después me llamaban. Esa era la señal de que no lo harían. La mañana siguiente me levanté y fui a la zona centro, justo a la zona de la catedral municipal, en donde día a día se daban cita decenas de personas sin trabajo, con sus pancartas en mano con las que anunciaban sus oficios. Yo llegué con mi cartulina en blanco y con un marcador. No sabía realmente qué ponerle. Había hombres que hacían todo tipo de oficios, pero yo no sabía hacer nada más que vender y moverle un poco a la computadora. Me senté junto a los hombres y me llamó la atención uno de ellos, que era carpintero. Se le veía muy bien peinado, muy limpio. Era un señor de unos 55 años. Él me miró con extrañeza y me preguntó: «¿Y tú qué sabes hacer, muchacho? Te ves muy fresa. No parece que te guste ensuciarte las manos». Me ofendió un poco su comentario y lo miré hacia arriba, pues yo estaba sentado y el señor parado justo a un lado de mí. Traté de no darle importancia a su comentario y me dijo: «¿Mínimo sabes lijar madera? Eso es lo más fácil. Digo, por si me quieres venir a ayudar. Ya no tardan en pasar por mí. Yo te puedo pagar mínimo para que comas hoy. Ya mañana lo dejaremos a tu suerte». Me saqué el orgullo y le respondí que sí, que me gustaría irme a trabajar con él ese día, y por respeto no le quise preguntar cuánto me pagaría. Ya lo que fuera me caería muy bien. A los 15 minutos llegó una camionetita y el chofer nos silbó. El viejo me dijo que lo acompañara y que nos subiéramos en la parte de atrás. En la caja de aquella camioneta tipo pick-up íbamos solo el viejo y yo. Yo iba escuchando sus historias de antaño, de sus años de juventud, y me llamó la atención que en su cuello colgaba una figurilla dorada de la Santa Muerte. Yo le corté la plática y le pregunté: «Oiga, ¿y esa figurilla que cuelga de su cuello, quién es o qué?». El señor puso un semblante serio y me responde mientras tomaba la figurilla en su mano: «Ella es mi Santísima Muerte. Por ella no me falta el trabajo ni falta la comida en mi mesa. La Santísima me ayuda cada día a que me vaya bien. Tengo 20 años venerándola y nunca me ha faltado nada, nunca me ha fallado. Ella siempre me da lo que yo le pido». Me llamó la atención lo que me decía el viejo y estúpidamente le pregunté: «Oiga, y si le cumple todo, ¿por qué no le pide sacarse la lotería?». Mi pregunta no le pareció al viejo y me respondió: «No soy avaricioso, chamaco pendejo. ¿Tú crees que todo en la vida se trata de tener de a mucho? Yo soy humilde y le pido solo lo que necesito. ¿Para qué quiero más? Para que luego mis hijos se hagan huevones y no valoren el esfuerzo que se necesita para ganarse las cosas. Para tenerlos de parásitos en la casa y yo darles todo. Aunque sé que la Santísima me lo daría, yo nunca se lo pediría. Yo quiero que mis hijos sean hombres de bien y que trabajen». Comprendí que mi comentario no había sido apropiado y le comencé a hablar al viejo de mis problemas.
Le conté que yo busqué trabajo por todas partes y nomás no encontraba nada. Le dije que vivía solo y mis padres estaban en otra ciudad. Yo era hijo único y estaba huyendo de la sobreprotección de ellos. Le dije que yo quería demostrarme que podía hacer algo grande por mí mismo. Después de contarle toda mi vida, al parecer el hombre se conmovió con mi caso y me dice: «Ten, muchacho, yo sé lo que se siente estar solo. Te regalo mi santita si no te ofende. Yo tengo otra en la casa, pero úsala para bien. Solo te advierto que debes venerarla y hablar bien de ella. Dale sus ofrendas, y si puedes cómprate una estatuilla y ponle su veladora. Rézale, es bien milagrosa, de mí te has de acordar». Yo la tomé en mis manos y me la puse en el cuello. En sí no creía mucho en supersticiones, pero ante una situación como la mía, toda ayuda era bienvenida. Ese día le ayudé al viejo a hacer un par de trabajos de carpintería. La verdad es que yo estorbé más de lo que ayudé, pero al terminar, la camioneta nos regresó al mismo punto de la zona del centro y el viejo me pagó 200 pesos. Era mucho más de lo que yo merecía, pero lo acepté porque lo necesitaba. Con eso me marché a casa y de paso llegué a la tienda para comprar algo de despensa para prepararme la comida. En ese tiempo, aún con 200 pesos se podría comprar algo bastante, no como ahora que con eso no alcanza para nada. Llegada la noche me acosté en la cama, me retiré la cadenita con la figura de la Santa Muerte y antes de colocarla sobre el buró, la tomé en mis manos y le pedí que me ayudara a encontrar un buen empleo, que me sacara de esa oscura situación por la que estaba pasando. La dejé y me acosté, apagué la luz y me dispuse a dormir. Al día siguiente me levanté y repetí lo mismo del día anterior, pero ahora coloqué sobre la cartulina que yo era un ayudante de carpintero. Quienes me habían visto el día anterior se rieron de mí, pero se me hizo extraño que ya no volvía a ver al viejo, ni ese ni los siguientes 2 días en los que no agarré nada de trabajo. Me preocupé bastante, así que decidí ya no ir a buscar trabajo a ese lugar. Diario por las noches yo le rezaba y le pedía a la Santa Muerte que me ayudara, que me diera una muestra de su poder. Le hice saber que si ella podía ayudarme, yo le daría mi lealtad y mi fe. Se lo decía de corazón. En ese momento yo sentía que la Santa Muerte era la única que me podía ayudar. Y yo sabía que ella lo haría, que me ayudaría. Pasaron 3 días y el lunes me llamaron a la puerta muy temprano. Cuando abrí, se trataba de una vecina del piso 4. Ella era una señora que trabajaba en ventas en una inmobiliaria. Alguna vez habíamos cruzado palabra en los pasillos, y en aquella ocasión yo le hice saber a la mujer que mi pasión eran las ventas y era muy bueno para eso. Esta señora me explicó que le habían ofrecido un trabajo de ventas en dicha inmobiliaria, y ese sería su primer día de trabajo, pero como se le puso enferma a su mamá, se tenía que ir de urgencia fuera de la ciudad para cuidarla. Su patrón le había pedido que si conocía a alguien bueno para vender que la cubriera, que se lo hiciera saber, así que mi vecina de inmediato pensó en mí como su primera opción. Ella me preguntó si tenía tiempo disponible para cubrirla esa semana. Sin pensarlo le dije que sí, pero le hice saber que no tenía auto. Ese sería un problema, pero ella me prometió que la inmobiliaria me prestarían uno. En el camino a la que iba a ser su oficina y a donde su patrón me entrevistaría, mi vecina me fue enseñando el catálogo de las casas y me dio instrucciones. Me habló de las características de las viviendas y de los planes de financiamiento. Yo ya tenía experiencia en esas cosas, así que me lo aprendí todo al pie de la letra. Por lo tanto, cuando hablé con su jefe, él me permitió que ofreciera esas casas. Estaba yo muy feliz, porque la Santísima me estaba haciendo el favor, me estaba haciendo el milagro. De verdad que su poder era inmenso, y yo debía responder con mi palabra. Me fue de maravilla ese día, y la suerte de principiante estuvo también de mi lado, porque logré convencer a 2 personas de comprar casa, y el que sería mi nuevo jefe estaba muy contento. Mi potencial como vendedor estaba surgiendo en su máximo esplendor. Pronto recibiría un trabajo de planta y me volvería uno de los mejores vendedores de esa inmobiliaria. Las comisiones eran bastante buenas y mi estilo de vida mejoró por completo. Dejé de ser aquel pobretón al que no le alcanzaba el dinero para cubrir la quincena.
Me hice de una casa muy bonita, un buen carro, y no podía faltar una novia increíble. Ella se llamaba Mónica, una mujer que también trabajaba en la inmobiliaria, y la cual me flechó desde el instante en que la vi. Era una mujer de unos 70 de altura, rubia, ojos hermosos. Ella venía de una ciudad vecina, pero sus padres provenían del extranjero. Mi vida iba de maravilla, y en mi casa yo le tenía un altarcito a la Santa Muerte, en una habitación pequeña especial, a la que solamente yo tenía acceso. Yo no permitía que nadie entrara ahí. Como vivía solo, la puerta jamás tenía seguro o llave. Muchas veces Mónica pasaba las noches en mi casa, y a ella jamás le había dado por indagar en aquella habitación donde estaba mi altar. Pero un fin de semana, ella se quedó por 2 días seguidos conmigo. Una mañana en específico ella dormía, porque la noche anterior habíamos hecho el amor como locos, habíamos quedado agotados, así que la dejé dormir y salí a comprar cosas para preparar el desayuno. Vaya sorpresa que me llevé cuando regresé, pues Mónica estaba sentada en la sala, muy indignada y molesta. Cuando le pregunté qué ocurría, me dijo que por qué no le había contado yo de mis creencias sobre la Santa Muerte. Me tuve que sentar a platicarle cómo había nacido mi fe a la Santísima. Mónica no me creía ni una sola palabra de lo que le estaba yo diciendo. Me miraba como si ante ella estuviera un maldito loco. Muy molesta comenzó a tomar sus cosas, y antes de salir de la casa furiosa, me dijo que yo debía elegir entre ella o seguir con mis creencias absurdas de la Santa Muerte. Cerró la puerta con fuerza, se subió a su auto y se marchó. Me quedé llorando porque yo amaba mucho a Mónica. Era la mujer de mi vida. Nuestra relación era perfecta. Y sé que debí decirle antes lo de la Santa Muerte, pero ya me imaginaba que así es como reaccionaría. Me desgarró el alma que Mónica se hubiera marchado. Ella ya no me contestaba el teléfono ni nada. No quería saber nada de mí, y en el trabajo me ignoraba. Pasó un mes y Mónica solo me habló para decirme que estaba embarazada. Me cuestionó que si yo iba a cambiar, si no, su hijo iba a nacer sin padre. Me amenazó con que me negaría a verlo, al menos de que yo cambiara y abandonara mis creencias. Me puse muy borracho el siguiente fin de semana, y le reclamé a la Santa Muerte muy molesto el por qué estaba ahuyentando a Mónica de mi lado. Ante la estatua yo con coraje le lancé el tequila que tenía en mi vaso y le dije que ya no la quería en mi vida, que sin Mónica yo ya no era feliz y que si tenía que decidir, yo en ese momento renunciaría a mi fe hacia la Santa Muerte y me quedaría con Mónica. Sin pensarlo, muy enojado, tomé la estatua de la Santa Muerte, la metí en una bolsa negra y la azoté varias veces contra el piso para quebrarla en 1000 pedazos. Después metí todo en una caja junto con las velas, las decoraciones y dejé el cuarto limpio. Me cegó el ego de que yo había obtenido todo por mi propia cuenta y que haría todo con tal de tener a Mónica de regreso. Así que fui hasta su casa para pedirle perdón. Le hice saber que había yo desechado todas las cosas que tenía de la Santa Muerte y que ya dejaría atrás todas esas cosas. Mónica me recibió de nuevo con un abrazo. Nos felicitamos llorando por el bebé que venía en camino y que alegraría nuestras vidas. Después nos fuimos a vivir juntos y fueron pasando los meses. Todo iba de maravilla, pero llegó el día del parto. Yo llevé a Mónica al hospital y a su vez fue ingresada al quirófano donde sería atendida por muy buenos médicos. A mí se me preparó y se me permitió entrar al quirófano también para ver nacer a mi hijo. Sin embargo, después de que los médicos analizaron la situación, me pidieron que saliera, pues había complicaciones y debían ellos intervenir de una manera más riesgosa. Uno de los médicos me consultó y me dijo que la situación era muy difícil y que incluso corría mucho peligro la vida de Mónica o la de mi hijo. Me preguntaron que, en caso de ser necesario, a quién yo debía salvar. Esa era una decisión solamente mía. El médico me dio 2 minutos exactos para pensarlo, así que tomé mi distancia y del bolso de mi camisa saqué el colgante de la Santa Muerte que me había regalado aquel viejo en la camioneta. Ese nunca lo tiré, porque dentro de mí
Algo me decía que necesitaría de la ayuda de la Santa Muerte en el futuro, así que, con mucha fe, le rogué: Santísima, no te los lleves. Sé que te ofendí. Te pido perdón y te suplico que me ayudes una vez más, una última. Te prometo que ya no te molestaré más. No soy buen hijo para ti, ni de tan buena fe. Pero por favor salva a Mónica y a mi hijo. Y a cambio, llévame a mí. Yo soy el culpable de todo lo que está pasando. Toma mi vida. Estoy dispuesto a eso con tal de que lo saques de este problema. Yo apreté la figurilla de la Santa Muerte y comencé a llorar. Después fui con el médico y con coraje le dije: yo no sé qué tenga que hacer, pero sálvelos a los dos. No me venga con pendejadas. ¿Es eso o se las verá conmigo? El médico me miró con coraje, se dio la media vuelta y se fue, y regresó de vuelta al quirófano. El tiempo parecía eterno. Pasaron 2 horas y salió de nuevo para decirme que todo había sido muy difícil, pero al final había salido bien dentro de lo que cabe. Eso sí, Mónica debía estar en cuidados intensivos un par de días, pero era muy probable que se recuperara exitosamente. Con eso pude respirar de nuevo. Sabía que bien o mal, la Santísima me había escuchado una última vez. Esa misma semana, Mónica, mi hijo y yo fuimos a casa a iniciar una nueva vida, una familia. Mónica y yo nos casamos 2 meses después y todo iba de maravilla. Pero cuando mi hijo cumplió su primer año de edad, ese día me entregaron unos estudios médicos en donde me decían que yo tenía una enfermedad terminal, pues ya llevaba varias semanas sintiéndome pésimo. Según los médicos era cosa de cuando mucho 1 año para que yo muriera. Me corrieron las lágrimas, porque ese había sido mi deseo, y yo debía cumplirlo como hombre. Yo entregaría mi vida para que Mónica y mi hijo vivieran. Yo los veía a la distancia sonreír, siendo felices, llenos de vida, llenos de amor, mientras que yo por dentro me estaba pudriendo, me estaba muriendo de tristeza. Hasta la fecha la batalla ha sido dura. Llevo poco más de 2 años luchando contra la enfermedad, pero sé que es cosa de semanas para que todo acabe. Los médicos ya no me dan más tiempo. Sé que extrañaré esta vida y a mi familia. Sé que yo me metí en todo esto. Yo soy el responsable y debo pagar el precio. No me queda más que resignarme a entender que con la Santa Muerte no se puede jugar. No se le traiciona ni se le abandona. Muchas veces le pedí me ayudara, y lo hizo, pero sé que hicimos un pacto, y ella pronto reclamará por mi vida. Así que dignamente no me queda más que pensar que pronto cerraré los ojos y en sus brazos me dejaré abrazar, porque en ese momento sé que jamás volveré a despertar. Sé que las creencias acerca de la Santa Muerte están muy divididas. Hay quienes apoyan la ideología y hay quienes la rechazan mucho, sobre todo los católicos. Y yo no vengo a imponer mi creencia, sino a compartir mi relato. No me interesa nada más, por eso pido respeto a lo que escucharán a continuación. Mi nombre quiero que se dé a conocer como Erika. Ese no es mi nombre real, porque prefiero guardar mi identidad. Yo provengo de una familia que siempre ha creído en la Santa Muerte, pues yo crecí en el estado de México, y ahí es bastante común adorar a la Santa Muerte. Desde mi abuela, mi madre, yo también soy muy fiel creyente. Durante mi adolescencia yo pasé muy malos momentos en mi familia, pues éramos muy pobres y mi papá se había ido de la casa. Él nos abandonó por otra mujer y nunca supimos más de él. Eso me volvió una niña vulnerable, porque cuando mi mamá trabajaba, ella me llevaba con mi abuelita para que me cuidara. Sin embargo, mi abuelita siempre andaba metida en sus quehaceres y en chismes de la cuadra, por lo que siempre me dejaba encerrada en su casa. Eso fue algo terrible para mí, porque durante mucho tiempo, uno de mis tíos abusó de mí. Él me amenazaba de matarme a mí y a mi madre, si es que me atrevía a decir algo. Yo viví un infierno y con mi corta edad, aquello era una situación que se me salía de las manos. Yo estaba completamente aterrada.
Yo muchas veces pensé en acabar con mi tío usando un cuchillo o de 1000 maneras. Pensé en contarle a mi mamá, sin embargo estoy segura de que ella no me iba a creer. Sin embargo, de entre todas aquellas posibilidades, había una manera silenciosa en la que nadie se daría cuenta que yo quería verlo pudrirse bajo tierra, como el maldito parásito que él era. Y es que no era una novedad que en mi casa se le hicieran peticiones a la Santa Muerte, peticiones de todo tipo, así que yo sabía muy bien cómo hacer aquello. Así fue como tomé acción sobre mi deseo. Yo muy decidida hurgué entre las cosas de mi tío y saqué una de sus fotos de una vieja credencial, la cual la metí en un morralito junto con un pájaro muerto, al cual le metí varios alfileres en el pecho y le cerré el pico atándolo con un hilo rojo. Todo eso lo enterré en el jardín de mi abuela y después comencé a rezarle todos los días a la Santa Muerte para que me cumpliera el deseo de que mi tío muriera de una forma horrible. Mientras yo le hacía las plegarias, las velas que iluminaban aquella estatuilla proyectaban unas sombras sobre la pared. Yo veía la imagen de la Santa Muerte dentro de la oscuridad de mi cuarto. Yo le rogaba con lágrimas en mis ojos que merecía justicia por lo que mi tío me hacía. Él me marcó de por vida, y por ello yo entregaría la suya a la Santa Muerte, a cambio de que me diera una vida próspera y mucho mejor. La verdad también pedí porque me quitara a mi mamá del camino. A ella no pedí que le pasara nada, solo yo ya no quería vivir a su lado. Ella siempre sospechó de lo que me ocurría con mi tío, pero nunca hizo nada para defenderme. Esa noche que yo rezaba, les juro que la sombra de la Santa Muerte, que se proyectaba sobre las paredes de mi cuarto a la luz de las velas, yo veía como si me extendiera los brazos para darme un abrazo amoroso, un abrazo de madre como el que yo nunca había tenido. Yo con gusto lo recibiría, pues sabía que la Santa Muerte siempre ayuda a los desamparados, a los que han sido víctimas del fuerte peso de la injusticia, tal y como era mi caso, así que seguro me ayudaría. La última noche que mi tío pasó con vida, mientras yo le rezaba a la Santa Muerte y le pedía nuevamente mi deseo, les juro que sin que hubiera viento en el cuarto, el cual ni siquiera ventanas tenía, hizo que las luces de las velas se agitaran bruscamente, como si la Santa Muerte me diera la señal de que mi petición se cumpliría esa misma noche. Me sentí ansiosa y hasta angustiada de presenciar aquello que tomé como una señal, y me fui directamente a dormir. Al día siguiente mi tío no aparecía por ninguna parte. Él acostumbraba a llegar tarde de las parrandas, pero siempre llegaba. Él nunca faltaba al hogar. Nadie sabía dónde estaba, pero yo ya intuía lo que pasaría. Pero no tenía idea de la manera en que iban a ocurrir las cosas. Y vaya que todo se dio de una manera horrible para mi tío, pues al parecer no era yo su única víctima, sino que él salía por las noches a buscar a alguna chica débil y vulnerable para hacerla suya a la fuerza en algún baldío. Lamentablemente él cometió el error de atacar a la hija de un hombre que pertenecía a una pandilla muy peligrosa del barrio. Qué estúpido fue, pues aquellos hombres lo comenzaron a buscar hasta que lo encontraron, y no se tentaron el corazón para vengarse. Cuando la policía encontró el cuerpo de mi tío, este se encontraba completamente cortado en pedazos. Le habían cortado los genitales y, por si fuera poco, le habían enterrado una varilla. Ustedes ya se imaginarán por dónde. La verdad me sentí muy tranquila de que el maldito haya sufrido. Espero lo hayan torturado en vida y lo hayan hecho sufrir de una forma que pagara por todas las cosas que me hizo y que le hizo quién sabe a cuántas chicas más. Su muerte cerró un capítulo muy oscuro en mi vida, y gracias a la santa que me cumplió esa petición y otras más, fue que pude salir adelante. Por fortuna, si se puede decir así, mi padre apareció de la nada. Él vivía en Estados Unidos y le iba bastante bien, así que él me pidió que me fuera a vivir con él, y yo acepté. Yo ya no quería saber nada de mi barrio, ni de mi madre, quien no mostraba interés en cuidarme, pues ella empezó otra relación y no tenía tiempo más que para su novio. En Estados Unidos mi papá fue muy bueno conmigo, nada que ver con las cosas que mamá me decía de él. Yo recibí estudios
y me independicé a los 19 años. Actualmente tengo 30 y vivo una vida próspera y muy feliz, al lado de mi esposo, mis hijos, y sobre todo siempre llevo conmigo a la Santa Muerte. A ella le agradezco todos sus favores, y ella siempre tendrá mi más sincera lealtad. Yo prefiero guardar anonimato para contarles el relato que viví. Yo crecí en una colonia pobre de Panamá, donde uno sale a la calle para sobrevivir, porque los asaltos y la delincuencia están a la orden del día. Todo se debe a que no hay trabajo y hay pocos recursos, por lo cual todos se pelean por eso. Acá también es muy común que la gente crea en la brujería, y algunas personas, como en mi caso, creemos en la Santa Muerte. La creencia en mi situación la trajo mi mamá en un viaje que hizo a México. Bueno, realmente no fue un viaje, pues ella hace mucho tiempo intentó pasar hacia los Estados Unidos para trabajar, pero fue detenida en la frontera con México. Ella fue encarcelada y culpada de agredir a un oficial fronterizo que quedó muy grave en el hospital, cosa que no fue cierto. Mi madre no tuvo que ver con eso, así que mi mamá no tenía fecha de salida, no tenía dinero ni para un abogado, y los oficiales la llegaron a golpear varias veces y le dieron un trato infrahumano. Sé que esos maltratos en la frontera son comunes, pero entre las personas que se encontraban recluidas en aquellas celdas, había una mujer mexicana que le enseñó la creencia de la Santa Muerte a mi madre, y gracias a las peticiones que mi mamá hizo, pudo salir libre de prisión, y la deportaron sin imputarle ningún cargo. En mi casa siempre teníamos una estatuilla de la Santa Muerte, a la que le rezábamos para que no nos faltara comida ni techo. En aquella casa vivía yo con mis hermanos, y teníamos una mascota muy querida, un perrito llamado Ringo. Era un amor de perro, y lo digo en tiempo pasado porque él ya no está con nosotros. Lamentablemente no de causas naturales, sino por causas de la aberración y la estupidez humana, y de personas con el corazón podrido, malditos desalmados. No más de acordarme me empieza a dar coraje. Y es que mis vecinos en esa casa eran unos delincuentes que se dedicaban a robar y a pelear perros, y en la parte de atrás tenían un corral donde los tenían enjaulados y los entrenaban. Yo trataba de cuidar mucho a mi Ringo, porque siempre que abríamos la puerta, salía disparado a la calle y no quería yo que se me fuera a perder o que me lo fueran a atropellar. Debo mencionar que uno de los tipos que vivían junto a mi casa, yo le gustaba mucho, pero a mí me repugnaba mucho aquel hombre. De hecho, me daba asco y miedo de solo verlo. Además de eso, yo era una chica tímida, y estar con un tipo así sería prácticamente el infierno. El día que yo conseguí un novio, aquel vecino se enfureció, le dieron muchos celos y mucho coraje. Cada vez que mi vecino me miraba con mi novio, él me echaba unos ojos de odio, de rabia, porque él esperaba alguna vez poder conquistarme. Pero ni en sueños. Lamentablemente ese vecino se vengaría de mí de la forma más baja y vil posible. Me hierve la sangre y me da rabia solo de recordar. Pues una vez que yo salía con mi novio, habíamos ido a caminar por la cuadra a comprar papas fritas. De regreso, vi que mi vecino venía caminando por el otro extremo de la calle, con uno de sus perros de pelea. Él lo traía atado a una cadena, y en cuanto nos vio, su mirada se puso muy retadora. En eso, por mala suerte, alguien abrió la puerta de mi casa, y mi perro Ringo salió corriendo a toda velocidad. Mi vecino, al ver aquello, con toda la malicia del mundo, soltó a su salvaje perro para que atacara a mi pobre Ringo. A aquel perro no le costó nada de trabajo alcanzarlo, y de una mordida lo pescó del cuello. Yo grité muy asustada, y mi novio corrió con un par de piedras en la mano para aventárselas a aquel maldito perro. Él se las lanzó en la cabeza, pero el perro aún así no soltaba a mi Ringo, quien ya estaba agonizando, y me miraba con sus ojitos llenos de desesperanza, como despidiéndose, porque seguro era que ya no saldría con vida de aquella feroz mordida, de aquel perro que parecía estar trabado con el cuello de mi perrito en su hocico. Mi vecino se fue a golpes sobre mi novio por haberle apedreado a su perro.
Todos los demás vecinos salieron, pero no más veían. Nadie metía las manos por mi novio o por mi pobre Ringo, quien murió por el ataque de aquel maldito perro. Mi novio estaba golpeando muy feo a mi vecino, pero de inmediato sus hermanos se metieron y lastimaron horrible a mi novio. Lo mandaron al hospital con las costillas rotas y varias fracturas. No me cabía en la cabeza lo que estaba pasando. Todo cambió de un instante a otro. Lloré mucho de impotencia porque mi vecino estaba bien respaldado por sus delincuentes amigos. No había mucho que hacer. Yo no tenía las fuerzas para vengarme, pero recordé las palabras de mi madre y su fe en la Santa Muerte. Mi madre siempre decía que la Santa Muerte estaba con nosotros para protegernos y para ayudarnos a sacar del camino a nuestros enemigos. Esa noche, sin pensarlo, yo le prendí una vela a mi santita y le recé toda la noche. Yo lloraba arrodillada y le pedía que me diera venganza en contra de mi vecino. Yo lo quería ver mal, de ser posible quería verlo muerto. Pasé noches pidiéndole aquello a la Santa Muerte, yo siempre confiada de que ella me lo cumpliría. Jamás perdí la esperanza, y mi satisfacción llegó una madrugada, pues mi vecino en ocasiones salía borracho a su corral, en la parte de atrás de su casa, a cuchillar a los perros y a hacerlos enojar. Pero aquella noche, la suerte no estaba de su lado, porque la santa se encargaría de quitársela. De escuchar cómo aquel delincuente le gritaba groserías a sus perros, de pronto un alboroto se comenzó a escuchar. Los perros ladraban y mi vecino gritaba horrible como si lo estuvieran matando. Él pedía ayuda, desesperadamente. Corrí a la parte de atrás y me subí a un bote para asomarme a ver lo que pasaba. La escena que vi me dio tanto gusto, aunque reconozco que era horripilante. Yo veía cómo mi vecino estaba siendo atacado por dos de sus perros. Uno lo tenía atrapado de una mordida en el cuello y el otro le mordía la cara. El maldito nomás gritaba de dolor, pero sus plegarias no serían suficientes, porque por más que sus hermanos trataron de zafarlos, los demás perros, que serían 4, andaban sueltos por el corral y no los dejaron acercarse. Mi vecino terminó muerto desangrado casi al instante. El maldito pagó por sus fechorías. Sé que no solo a mí me hizo daño, pues era sabido que él asaltaba y golpeaba a gente inocente. Incluso se dice que llegó a matar. Al menos una rata menos en este mundo. Después de eso, la madre de mis vecinos les impidió tener esos perros, y al poco tiempo se marcharon del barrio, pues la policía ya los estaba buscando. Eso me trajo más tranquilidad. Yo solo le agradezco a la santita, y sé que no está bien que se use su poder para hacer el mal, pero es de saberse que cuando la sed de venganza nace de la injusticia, es difícil poderse frenar. Yo siempre le agradezco y pido no juzguen mal mi caso, y de verdad les deseo a todos una vida plena y feliz, y que nunca se vean en la necesidad de hacer brujería en contra de nadie, como en mi caso. Yo lo tuve que hacer para acabar con aquella rata por venganza de lo que le hicieron a mi perrito Ringo. Yo me casé muy joven. El amor había llegado a mi vida. Gabriela por fin me había dado el sí. Me sentía el hombre más feliz del mundo. Mucho más cuando nos mudamos y nos fuimos a vivir a nuestra casa que compré con un crédito bancario. Esa casa quedaba lejos de donde Gabriela había crecido, pues ella no era de la ciudad, sino de un municipio de provincia. Yo la conocí porque fui a ese lugar a dar mis prácticas universitarias como maestro a una escuela primaria en dicha comunidad. Después de muchos meses de casados, Gabriela me dijo que extrañaba a su familia porque en el año que ya llevábamos de casados, ella no los había visto. Yo acepté la idea de ir a ver a sus papás porque la veía triste, y me llegué a sentir un poco mal de haberla alejado de ellos a causa de nuestra nueva vida de casados en la ciudad. Un fin de semana decidimos ir. Eran tiempos de lluvia y la carretera y su ambiente fueron invadidos por una extraña neblina, como pocas veces me había tocado ver.
y conforme nos acercábamos al ranchito donde vivían los padres de Gabriela, yo me sentía cada vez más tenso, nervioso. Sentía una angustia, pues la atmósfera del camino estaba llena de olvido y de soledad. Al lado del camino y sobre las casitas, se podía ver a señores sentados en una banca de concreto, muy silenciosos, como perdidos, fumando cigarros o bebiendo directo de una botella de mezcal. Sus miradas perdidas, tristes, como si la vida los hubiera abandonado y solo estuvieran esperando el momento en que se los llevara la muerte. Muchos de ellos veían jugar a sus nietos, quienes seguro llevarían el mismo destino que ellos. Esas cosas me comenzaron a perturbar. Siempre tuve miedo de vivir y de morir en el abandono, y creo que esas cosas son las más tristes que puede pasar a alguien en vida. Llegamos por fin a la casita después de un par de horas. En aquel lugar vivían mis suegros, y en el poblado había muy poquitos habitantes, y pese a que esas personas nos saludaban de manera muy amable, admito que lo nublado del clima seguía teniendo un peso muy fuerte en mi sentir. Aún la angustia no bajaba. Mi suegra nos recibió con un café y unas gorditas de trigo al horno. Son típicas de aquel rancho. Estuvimos charlando un rato, y cuando cayó la tarde, mi esposa me pidió que pasáramos la noche en casa de su bisabuelita, quien vivía un poco más arriba, ya pegándole al cerrito. Yo acepté sin mayor problema, pero sentí que mi suegra no quería tanto que fuéramos hacia allá. No entendía la razón, pero ya después me enteraría por qué. Cuando nos dirigíamos a casa de doña Margarita, aquella bisabuela de mi esposa, algo me decía que debíamos regresar a casa. Siempre me he caracterizado por tener una extraña intuición. Aquella viejecita, cuando llegamos, nos recibió en su casa. Con dificultades ella podía caminar. Ya estaba muy anciana. Ella se apoyaba de un palo que usaba como bastón, y su voz era muy suave y muy bajita, como si se lo hubiera consumido también con los años. Su casa era muy pequeñita y solo había una habitación, un pequeño baño también. Yo no veía dónde se suponía que dormiríamos, pero por respeto me quedé callado y dejé que las cosas fluyeran. Me llamó la atención que sobre el muro había un Cristo al que le faltaba la cabeza. Es como si se la hubieran arrancado a propósito, porque estoy seguro que de haberse caído, la figura de yeso se hubiera quebrado en cientos de partes. Más al fondo, en un rincón, la abuela Margarita tenía un pequeño altar a la Santa Muerte, con pequeñas velas que estaban por extinguir su luz. Esa figura tenía ofrendas sobre un plato de latón oxidado. Había frijoles, habas, algunas hierbas y una botella casi vacía de tequila. Quizá era lo único que la viejecita le podía ofrecer a la Santísima. La atmósfera me estaba dando mucho miedo y tenía ganas de regresar a casa, pero ya era tarde y mi esposa Gabriela quería estar ahí, así que me tenía que aguantar. La bisabuela Margarita nos sirvió un atole para cenar, unos frijoles de la olla, y nos pusimos a platicar con ella. La viejita se quejaba de que ya nadie la visitaba, que todos sus hijos y nietos la tenían abandonada en el olvido. Todos se habían ido para la ciudad, pero también hizo el comentario que en una ocasión le ofrecieron llevársela, pero ella se negó. La razón es que ella había nacido justo en esa casa. Una partera la trajo a la vida y la ataba a un doloroso recuerdo también. La ancianita fue así que nos empezó a contar que en tiempos de la Revolución, su padre, don Pascual, fue buscado por las tropas para ser reclutado y enviado a la batalla. Pero don Pascual no quería abandonar a su esposa y a sus hijas, así que se negó. Los soldados, como era evidente, no iban a permitir esa negativa y castigaron a aquel hombre de la peor manera. El líder de aquella tropa, según palabras de la viejecita, dijo: a ver, agárrenme ese cabrón. Y entre varios tiraron al piso a don Pascual y lo sometieron. Aquello era un completo alboroto. La esposa y las hijas del hombre lloraban, gritaban suplicando no le hicieran daño. ¿Cómo que no vas a pelear con nosotros, hijo de la chingada? ¿Por qué te niegas? Son tiempos de guerra y debemos construir nuestra libertad.
Pero sabes, si no quieres luchar por ella, tampoco tendrás derecho a disfrutarla cuando la ganemos. Contaba la bisabuela Margarita que aquel líder mandó pedir un hacha bien afilada y pidió a los hombres que sujetaran bien a don Pascual contra el piso. Estos le extendieron los brazos y las piernas, y ante la mirada atenta y morbosa de sus hombres, y ante los ojos de impotencia de las hijas y la esposa del pobre don Pascual, aquel líder de las tropas le dio un hachazo directo y con fuerza en un brazo, arrancándoselo casi por completo. El hombre gritaba de dolor y agonizaba de ver cómo la sangre brotaba a chorros y su familia sufría por aquello. Los soldados agarraron el brazo y jugueteaban con él, mientras el líder daba otro tajo con fuerza para cortarle el otro brazo. Aquello era completamente un acto brutal y sanguinario, despiadado, ocasionado por alguien que no tenía la mínima empatía humana ni conocía la misericordia. Don Pascual lloraba y se desmayaba, pero lo despertaban a cachetadas para que presenciara cada segundo del proceso de su destrucción. Mírate nomás, Pascual, si con tus manos no has de labrar la libertad luchando en la guerra, menos podrás tenerlas para trabajar y cuidar de los tuyos. Vámonos, muchachos, ahí déjenlo, no es más que un maldito cobarde. El líder y su tropa salieron y se marcharon. Se llevaron los brazos de don Pascual y se los arrojaron a los perros que por afuera de la casa andaban merodeando. La gente afuera se acercaba para ver qué había pasado y cómo podían ayudar. Corría el tiempo y don Pascual se estaba desangrando. A como pudo, su esposa le colocó unas mantas para que no se desangrara, mientras que, sobre una pequeña chimenea, calentaba un cuchillo con el cual pretendía cauterizar la horrible herida. Lamentablemente no alcanzó el tiempo, porque don Pascual murió desangrado. Aquella anciana Margarita, de contarnos aquello, soltó algunas lágrimas y terminó contándonos que su padre estaba enterrado bajo los terrenos de aquella casita. Por esa razón ella no quería irse. Mi esposa la abrazó y la ancianita maldecía a Dios por no haberles protegido, por haber permitido que les arrebataran a su padre de esa cruel manera. Con eso entendí por qué la figura del Cristo no tenía cabeza y por qué la viejita adoraba a la Santa Muerte. Eso me daba mucha intriga, porque yo no conocía nada de la creencia oscura y quería conocer un poco más. Así que esperé a que se calmara un poco la anciana para poder preguntarle aquello que me causaba tanta incertidumbre. Oiga, señora Margarita, ¿y por qué adora a la Santa Muerte? Con todo el respeto, me gustaría saber más de eso. Mi esposa Gabriela me hizo la seña con los ojos de que ese tema no se debía tocar, pero la viejita muy amable contestó: La Santa Muerte. Oh sí, ella es mi niña. Me ha cuidado desde que yo era muy pequeña. Después de que murió mi padre, no teníamos mucho de dónde mantenernos, así que mi madre se dedicó a esconder personas aquí en la casa, personas que pretendían ser obligadas a luchar, y a otras que iban de paso, huyendo de la destrucción, de los saqueos y las violaciones. Entre esas personas, una ocasión, llegaron un hombre con su esposa y una pequeña niña. Aquella mujer en agradecimiento le regaló la estatuilla de la Santa Muerte a mi madre. Mi mamá se negó, porque ella pensó que la Santa Muerte era una entidad demoníaca, pero al comprobar sus poderes, mi mamá la tomó y la conservó, y esa estatuilla que ven ahí ha estado en ese lugar desde hace ya casi 100 años. Así como me ven, yo ya tengo más de 90. Ha estado en ese lugar desde hace ya casi 100 años. Así como me ven, yo ya tengo más de 90, y parece que ya en cualquier momento me voy a ir, pero ahora veo que aún tengo una cosa más por hacer en estas tierras antes de morir en paz. Yo escuchaba y le pregunté a la señora Margarita qué milagro les había hecho la Santísima para que creyeran en ella. Pues mire usted que nos ha hecho muchos milagros, pero el primero fue aquella noche cuando la mujer que nos la regaló estaba en casa. Aquella noche hubo saqueos aquí en la comunidad y la mujer nos pidió que le rezáramos con mucha fe para que la Santísima nos cuidara de nuestros enemigos.
No me creerán, pero esa noche saquearon todas las casas, menos la de nosotros. Por alguna razón los enemigos no entraron aquí. La Santísima nos hizo invisibles ante sus ojos. Mi madre desde ahí fue que aceptó conservar la estatuilla de la Santa Muerte. A los días la revolución terminó, y mi madre usaba la Santísima Muerte para curar personas. Ella se volvió curandera, y así fue que se ganaba la vida y nos dio de comer. Un milagro de la Santa Muerte fue lo que permitió que nuestro árbol de familia siguiera creciendo. Ella evitó que el filo de la guerra nos mutilara. Imagínate, si esa noche nos hubieran saqueado, yo no hubiera tenido hijos, seguro hubiera muerto, y Gabriela, tu esposa, no hubiera nacido. Tú no estarías aquí, escuchando estas historias que quizá te parecerán absurdas, pero que para mí son muy sagradas y son mi vida. Después de que mi madre murió, yo seguí su camino de curandera, pero ahora ya estoy muy vieja, ya no puedo ni con mi alma, y solo espero el momento de mi muerte, y creo que está muy cerca. La pobre ancianita ya estaba muy cansada. La llevamos a su cama. Antes de cerrar los ojos nos dio la indicación de dónde debíamos tomar unos petates que colocaríamos en el suelo y sobre los cuales dormiríamos. Fue terrible dormir prácticamente a ras del suelo frío y sin nada que cobijarnos, porque todas las sábanas de la ancianita tenían aroma a orines. Yo me sentía incómodo y veía cómo mi esposa Gabriela fue a apagar las velas que nos iluminaban. La habitación quedó casi a oscuras. Del rincón se seguía viendo la tenue luz de las velas que iluminaban la estatuilla de la Santa Muerte. Su sombra se proyectaba y se mecía muy oscura sobre el muro y la hacía ver aún más imponente y aterradora. Mi esposa ya sabía todo aquello que su bisabuela nos había contado, pero nunca me lo dio a conocer. Quizás sabría que yo me negaría a visitar esa casa de haber conocido las historias. Así fue que le pregunté a mi esposa que para qué me había llevado a esa casa a dormir. Pudimos haber ido solo de paso y marcharnos. Pero ante mi pregunta mi esposa se puso melancólica y comenzamos a hablar de un tema algo delicado, pues Gabriela no se había podido embarazar y ella me dijo que su esperanza era su bisabuela y los poderes de la Santa Muerte. Eso sí me pareció completamente absurdo y sin querer levanté un poco la voz. Gabriela me tapó la boca y susurrando me dijo que ella no se iría de esa casa sin haberlo antes intentado. No me quedó de otra. Gabriela siempre ha sido muy terca, y cuando algo se le mete a la cabeza, no hay nada que le impida llevarlo a cabo. Después de discutir nos quedamos dormidos. Aquello fue muy difícil por el frío, el ruido de los animales del cerro, la imagen escalofriante de la Santa Muerte, el que algún insecto nos picara. Como sea, pudimos sobrevivir aquella noche. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Gabriela le dio a conocer a su bisabuela de su problema para poder embarazarse y le pidió ayuda. Le preguntó que si ella la podría curar con ayuda de los poderes de la Santa Muerte. La viejita se le quedó viendo en silencio y después respondió: «Ya te estabas tardando en decírmelo, mijita. Puedo ver a las personas enfermas y sabía que solo venías a buscarme por eso, mi niña. Pero no te preocupes, así es el destino. Pero mírate nomás, tienes tu vientre seco, porque hay un miedo heredado en la familia. No es tu culpa, pero estarás bien. Necesitamos arrancar ese miedo de raíz, y te aseguro que mi Santísima te ayudará a pelear esa batalla dentro de tu ser. Yo había prometido nunca más curar a alguien, porque ya estoy vieja, pero creo que esta será la última vez que lo haga. De eso no hay duda». Después de que terminamos de almorzar, la ancianita me pidió que saliera de la casita. Ella quería privacidad para poder llevar a cabo el ritual de sanación para mi esposa. Yo me tuve que quedar afuera, y mi esposa hasta la fecha no me ha querido contar qué sucedió en mi ausencia. Pero cuando se me permitió entrar de nuevo, Gabriela estaba recostada en la cama de su bisabuela, inconsciente y empapada en sudor. La ancianita me pidió que fuera paciente, que Gabriela se pondría bien
y que en un par de horas podríamos marcharnos tranquilamente. Cuando ella se levantó, se sentía un poco mareada. Se paró de la cama y la saqué a caminar un poco. Eso le ayudó a sentirse mejor. Esperamos un rato más y luego, al despedirnos de la anciana Margarita, yo le ofrecí dinero por su trabajo de brujería, pero ella se negó a aceptarlo. Dijo que ya no lo necesitaría. Yo apenado guardé los billetes y nos despedimos con la promesa de regresar para visitarle con más frecuencia. Cuando bajamos en el auto a la casa de mi suegra, nos invitaron a comer y no nos negamos. Nos invitaron a comer y no nos negamos porque ya teníamos mucha hambre. Bueno, al menos yo sí. Mi suegra nos preparó un rico caldo de pollo. Se veía exquisito. Y apenas iniciábamos a comer, cuando un niño llegó corriendo y por la ventana comenzó a gritar que la bisabuela Margarita se acababa de morir, que fuéramos pronto a verla. Nos levantamos todos a prisa muy asustados. Nos subimos a mi auto y fuimos a revisar qué había ocurrido. Cuando llegamos, algunas personas ya tenían a la ancianita sin vida y recostada sobre su cama. Gabriela comenzó a llorar, y mis suegros también. La abuela de Gabriela fue llamada a que viniera desde un rancho vecino para dar sepultura en familia a la pobre viejita. La ancianita había dejado como petición que se le enterrara en su propio terreno, junto a la tumba donde había sido enterrado su padre, y también había dicho en vida que la enterraran junto con la estatuilla de la Santa Muerte. Aquella tarde se le dio oración y la velamos toda la noche. El cuerpo de la anciana se veía tan pacífico sobre el suelo, rodeada de la luz de las velas y del aroma de las flores. Yo me acerqué y con respeto le toqué la frente. Me despedí de ella. Al día siguiente la enterramos prácticamente en pleno cerro, tal y como ella lo había pedido. Al final me tocó a mí clavar una improvisada cruz de madera y después pasamos a retirarnos. Salir de aquella comunidad para mí fue algo que provocó en mi ser nostalgia, dolor y un extraño vacío, uno más fuerte que con el que entré cuando llegamos. La carretera tenía un aroma a muerte y soledad. Yo veía a Gabriela sentada en el asiento del copiloto y las lágrimas corrían por su mejilla y de su boca no salía palabra alguna. A ella le afectó mucho la muerte de su bisabuela. El por qué es complicado de explicar, pero Gabriela me contó que, en aquel ritual, su bisabuela dijo que ella podría entregar su vida a cambio de que el vientre de Gabriela recobrara su fertilidad. Yo no le creí. Consideré que aquello eran solamente patrañas o alguna extraña coincidencia. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Gabriela y a la anciana fallecida, porque no pasó ni un mes y medio cuando recibimos la noticia del médico de que seríamos padres. Por fin, después de meses y meses de intentarlo, un pequeño bebé venía en camino. Aquello nos llenó de mucha alegría, porque era un milagro. En su momento vimos un par de médicos, pero no podíamos costear los caros tratamientos de fertilidad. Y ahora, gracias a lo que la anciana Margarita le hizo a mi esposa y gracias a los milagros de la Santa Muerte, finalmente logramos ser padres de una hermosa niña, a la cual le pusimos el nombre de Margarita, justo como a aquella anciana que ayudó a Gabriela a curarla para que su vientre floreciera al fin. Bien dicen que a la Santa Muerte se le entrega una vida a cambio de otra, y aquella ancianita entregó la suya para que mi hija naciera, y hoy, a años de distancia de aquella visita al rancho, yo me sigo sintiendo muy agradecido. La Santa Muerte no es un juego, y se sabe que, con mucha fe, los favores se cumplen. Ella no falla, pero también es caprichosa, y lo he comprobado a lo largo de todo este tiempo, que mi esposa y yo nos volvimos devotos de su fe. Pero eso sí, si alguno desea iniciarse y no está dispuesto a ser leal a la creencia, mejor ni se acerque, porque puede terminar pagando muy caro el precio de la deslealtad, un precio que se paga incluso con la muerte.